Hola, buenas, mi nombre es Alonso Fernández, estudiante de quinto año de Ingeniería Civil Mecánica y hoy día vamos a explicar un poco de lo que son las resistencias térmicas en transferencia de calor. Las resistencias térmicas, ¿qué quieren decir? Es como la capacidad de oponerse a la transferencia de calor de un cierto material. Depende de su conductividad o su constante de conductividad con la que trabajamos en transferencia de calor. Para esto nosotros hacemos primero una analogía eléctrica. Nosotros sabemos que no existe corriente en un circuito si no hay un delta de tensión versus relacionado con una resistencia. Lo mismo que para calor. Nunca va a existir transferencia de calor o un flujo de calor si es que no existe un delta de temperatura. El delta de temperatura nosotros lo tomamos como el delta de tensión sobre una resistencia, que en este caso son resistencias térmicas. Nosotros analizaremos las resistencias térmicas en tres mecanismos: en conducción, convección y radiación. Por Fourier sabemos que el flujo de calor en conducción es menos K, que es la conductividad térmica del material, por un área donde fluye el material a través de un delta temperatura sobre un delta X. Se queda a lo largo de un eje donde en este caso podemos asimilarlo con el eje X, un eje coordenado. Tenemos las tres coordenadas, o sea, los tres sistemas coordenados: cartesianas, cilíndricas y esféricas. En cartesianas, por ejemplo, nosotros aquí sabíamos que el flujo de calor era delta T sobre R. En cartesiana sabemos que el Q de conducción es menos K por A partiendo delta X por el delta T. Por lo que podemos decir que 1 sobre menos K por A partiendo delta X es la resistencia. Entonces, por lo que nos queda la resistencia de conducción en coordenadas cartesianas es delta X sobre K por A. Constante de conducción, de conductividad, por el área donde se transmite la transferencia de calor. En cilíndricas tenemos que el flujo de calor, como varía el área, en coordenadas cilíndricas, nos queda esta expresión, donde es menos K por 2pi por L por delta T sobre el logaritmo natural de la razón entre el radio 2 sobre el radio 1, siendo el radio 2 mayor que el radio 1, puede ser una tubería o algo así. Ve esto de un eje cartesiano, o sea, un eje de coordenadas cilíndricas, disculpe. Por lo que tenemos esta expresión, que va a ser 1 sobre esto, va a ser la resistencia térmica en coordenadas cilíndricas. Por lo que me queda que al final la resistencia térmica en coordenadas cilíndricas es el logaritmo de la razón entre R2 sobre R1 por K por 2pi por L. Y nos quedan las coordenadas esféricas. Es Q, que es flujo de calor, por 4pi por K por R1 por R2 partido en el R1 menos R2 por el delta T. El delta T es el mismo que hemos manejado en todos los otros casos. Por lo que este término que acompaña el delta T es 1 sobre S, sería 1 sobre este término sería la resistencia térmica en coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas, entonces la resistencia queda la razón de R1 menos R2 y sobre 4pi por K por R1 por R2. Todo esto fue visto en el mecanismo de transferencia de calor por conducción. También tenemos el mecanismo de transferencia de calor por convección. Recordando, nosotros sabemos que el flujo de calor en convección es H, que es la constante de convección por área superficial por delta temperatura. Por lo que seguimos aquí teniendo un delta T. Entonces, ¿qué es lo que nos acompaña en delta T? El H por el área superficial, el H que es la constante de convección. Entonces, 1 sobre esta expresión sería la resistencia por convección. En la radiación tenemos que el flujo de calor es la emisividad por la constante de Boltzmann por el área superficial por la diferencia de temperaturas al cuadrado. Sigue siendo un delta T, solamente que ambos términos están al cuadrado. Por lo que tenemos el delta T que queremos buscar siempre y tenemos una expresión que acompaña. Esa expresión que acompaña sería 1 sobre esta expresión, sería la resistencia en radiación. Por lo que la resistencia de radiación, valga la redundancia, es 1 sobre el H de radiación por el área superficial. Aquí tenemos sobre qué es el H de radiación, una expresión que sabemos que el epsilon es una emisividad y el sigma es una constante de Boltzmann. Miren, ahora nosotros, para explicar un tanto más práctico y de una manera más ingenieril donde se explican estas resistencias térmicas, puedo decir que esto es una tubería. En verdad, la tubería es la parte achurada. Lo que está en el centro de la tubería es un flujo de fluido. Hay un fluido que circula a cierta temperatura T0
y tenemos la tubería afuera, la capa externa de la tubería es T1 y esta borde totalmente, esto es una resistencia térmica. Por lo que aquí tenemos otra temperatura T2 al ambiente. ¿Qué significa que esto sea una tubería y esto es una resistencia térmica? Tienen constante conductividad distinta, por lo que habrá una resistencia a la transferencia de calor. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que este calor que está acá no se disipe hacia el exterior, para que el fluido siga manteniendo su temperatura que queremos. Nosotros en este caso que podemos hacer flujo de calor acá y flujo de calor acá, pero llevándolo al tema de resistencia nos conviene mucho más tomar, como sabemos, ya lo hemos estudiado, sabemos que aquí existe una resistencia, porque aquí hay un delta de temperatura, aquí existe otra resistencia, otro delta de temperatura y tenemos los K, que son distintos. Entonces nosotros, en este caso, como está en serie, solo podemos hacer una resistencia equivalente, donde la resistencia equivalente va a ser la resistencia aquí entre 1 y 2, o la resistencia entre 0 y 1, y la resistencia entre 1 y 2, por lo que tendremos una resistencia equivalente y ahí podremos sacar la temperatura final con la que se disipa el calor hacia el exterior de la resistencia térmica. Depende de la aplicación, puede ser que queremos que se disipe calor o queremos que no se disipe calor para que el fluido mantenga o no su temperatura. Eso espero que lo hayan entendido y muchas gracias.